Hola, buenos días, me escuchan, buenos días. Buenos días, Miss, sí te escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días con Buenos todos. Qué días, Miss. alegría volvernos a reencontrar. Buenos ¿Cómo días. están? Buenos días. ¿Cómo pasan los días rápidamente? En verdad yo no me canso de decirlo. Ya estamos en la segundo fin de semana de lo que es este mes de febrero, segunda clase. La bimestre solamente tiene una duración de 4 fines de semana, entonces ya estamos la mitad. 2 fines de semana más de acá y se terminó este segundo año de secundaria. El tiempo pasa volando, que nada nos detenga. Vamos a culminar este nivel secundario. Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues está con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, tenemos clases también que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Sí, entonces yo creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, como siempre también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar este nivel secundario. Imagínense en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda, pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Entonces, invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Muy bien, entonces, ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Ya ustedes, pues estamos trabajando, ya saben cuáles los tiempos que duran. Ustedes saben que cada bimestre, vuelvo a repetir, solamente tienen las clases son de 4 fines de semana. Entonces, los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 últimos fines de semana los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy, pues prácticamente ya estaríamos culminando con lo que es matemáticas. Sí, los 2 fines de semana restantes de este mes de febrero ya estaríamos tocando los temas del curso de razonamiento matemático. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia también de lo que estamos haciendo. Por ahí no queremos que alguien diga, este tema no se habló. Entonces, para que no susciten ese tipo de inconveniencias, hay que contar con el módulo, ya sea de forma virtual, quizás algunos lo tienen en el celular, quizás algunos lo han impreso, pero el objetivo es que también ustedes cuenten con su módulo, ¿sí? Muy bien, entonces he compartido pantalla. Ya sabemos que conmigo llevamos el curso más bonito que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los polinomios. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, la vez pasada nosotros damos inicio a este tercer y último bimestre de este segundo año de secundaria, hablando de lo que venían a ser las expresiones algebraicas. Dijimos que las expresiones algebraicas eran términos en donde nosotros encontrábamos números y letras juntas, ¿verdad? Números y letras juntas. Por eso se le denominaba expresiones algebraicas. Nosotros debemos entender que toda expresión algebraica está formado por términos algebraicos, un solo término. Y todo término algebraico, pues, posee en primer lugar un signo, ya sea positivo o negativo, pero lo tiene. Todo término algebraico posee un coeficiente, es decir, el número que le acompaña a las letras, que todo tiene. Y por ahí, si ustedes no pueden visualizarlos a simple vista, quiere decir que el 1 está ahí.
Todo término algebraico tiene variables, es decir, las letras que le acompañan a nuestro coeficiente, y todo término algebraico posee exponentes, es decir, cada una de esas variables tiene sus números a la parte superior derecha llamados exponentes, todos. El exponente mínimo que nosotros tenemos, por ahí si no se puede observar a simple vista, es la unidad. La clase pasada nosotros dijimos que a este término algebraico, como viene a ser uno solo, también se le conoce como monomio. Monomio. Monomio quiere decir uno solo. La clase pasada ya estábamos haciendo las operaciones con monomios, hicimos la suma, hicimos la resta, hicimos la multiplicación y también trabajamos lo que era la división. El día de hoy vamos a hablar de los polinomios. ¿Qué significa polinomios? También está relacionado ahí. Dice, en matemáticas se denomina polinomio a la suma de varios monomios llamados términos del polinomio. Es decir, cuando nosotros hablamos de los polinomios debemos entender que estos son varios términos algebraicos. Es una expresión algebraica, dice, constituida por un número finito de variables y constantes, utilizando solamente operaciones de adición y sustracción. Adición, sustracción, tenemos la multiplicación, tenemos la potencia con exponentes de números naturales. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros hablamos de los polinomios, polinomios significa varios términos. Si tú tienes un solo término, ese se llama monomio. Pero si tú tienes de 2 a más términos, eso en conjunto se llama polinomios. Quizás en algunos textos, a veces cuando nosotros tenemos 2 términos, le llaman binomio de 2. Si se tiene 3 términos, le llaman trinomio, pero uno tiene que entender que en la cabeza no solamente están estas cosas, tenemos tantas cosas en la cabeza, por ahí se nos puede olvidar. Entonces solamente debes entender lo siguiente, que cuando tú tienes un solo término, eso es monomio. Pero si tú tienes más de un término, es decir, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o la cantidad que fuese, todo ese conjunto se llama polinomios. ¿Estamos? Acá por decir tenemos un ejemplo de polinomio, tenemos un ejemplo de lo que viene a ser polinomios. Tenemos x al cuadrado menos 4x más 7. Esto es un polinomio. ¿Pero por qué dice que es un polinomio? Porque está formado de 3 términos. X al cuadrado es un término, menos 4x es otro término y más 7 es otro término. Entonces acá constan de 3 términos. Y cuando tenemos 2 o más, eso ya viene a ser polinomio. ¿Estamos? Cuando nosotros trabajamos con los polinomios, vamos a hacer las operaciones básicas con lo que son polinomios. Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar y vamos a dividir polinomios. Vamos a empezar con la primera operación que viene a ser la suma. La suma. La clase pasada ya nosotros hemos estado viendo de esto porque es muy similar a lo que nosotros hemos trabajado. Entonces, cuando nosotros vamos a sumar polinomios, dice lo que vamos a tener en cuenta es la reducción de términos semejantes. Fíjense, para sumar polinomios, lo que debemos tener en cuenta es que sean términos semejantes. Eso es, términos semejantes. ¿Pero a qué se refiere con términos semejantes? Vamos a dar esa pequeña definición de los términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? La clase pasada también ya lo hemos hablado, pero de todas maneras ustedes saben que recordar es volver a vivir. 2 términos son términos semejantes y tienen la misma variable y cada una de estas variables tiene el mismo exponente. Entonces, para que estos sean semejantes, deben tener las mismas letras con sus mismos exponentes. 3x al cuadrado y 5x al cuadrado son semejantes. ¿Por qué? Porque ambos tienen x, pero no solamente basta con mirar las variables, sino que también tienes que fijarte en los exponentes. 2, 2. Entonces decimos que la parte literal, es decir, esto de acá,
son igualitos. Y como son igualitos, esto los convierte en términos semejantes. A eso se les llama términos semejantes. Entonces, para nosotros poder sumar, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que sean términos semejantes. Imagínense si a nosotros nos dicen 3x al cuadrado, por acá te dicen más 8x al cuadrado, ¿cierto? Por acá te dicen más 5x nada más por decir. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es visualizar. ¿Serán semejantes? Porque imagínate, cuando a nosotros nos hablan de semejantes, es como si a ti te dijeran, si tú tienes 3 pollitos, te agregan 2 pollitos más y lo que tú vas a decir al final es que tú tienes 5 pollitos, ¿verdad? Pero si a ti te dicen 3 pollitos, por ahí te dan 4 panes, tú no puedes sumarlo. Entonces, cuando tú escuchas la palabra semejante, te acuerdas de eso. Ah, si son panes y panes, sumo. Pero si son panes y niños, por decir, los niños se los comen a los panes, no puedo sumar. Entonces, eso es lo que tú tienes que darte cuenta en primer lugar, que sean términos semejantes. Y acá, lo semejante es que deben ser lo mismo, las mismas variables. Si a mí me piden sumar, por decir, este polinomio, yo no puedo decir 8 más 3 es 11, 11 más 5. Lo primero que tengo que identificar es quiénes son semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Es decir, ¿quiénes tienen la misma variable y los mismos exponentes? En este caso, la misma variable lo tiene x, xx. Pero no solamente basta fijarse en este, porque el 5 también tiene x. Si nosotros nos fijaríamos solamente en las variables, tenemos x, x, x. Y por ahí un alumno dice, los 3 son semejantes. Mentira, mentira. Porque no solamente basta con fijarte las variables, también te tienes que fijar en los exponentes. Esto es 2, esto es 2. Y acá no se le ve nada, pero tú sabes que cuando no se le ve nada, significa que está la unidad. Y el 2 y el 1 son cosas totalmente diferentes, son números totalmente diferentes. Por ahí quizás muchos dicen, pero solamente varía en 1, pero eso es mucho. Entonces tú no puedes sumar a los 3. Lo que tú vas a sumar son los que son semejantes, estos dos. 8 más 3, 11, x al cuadrado. ¿Y qué hago con el siguiente? Pues lo sigues copiando. Lo sigues copiando. Pero siempre matemática debe tener un solo resultado. Claro, debe tener un solo resultado. Pero ¿qué haces acá? No puedes hacer absolutamente nada. Por lo tanto, esa es la respuesta. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Entonces dice, para nosotros poder sumar, deben ser términos semejantes. Solamente deben ser términos semejantes. Vamos con la siguiente operación que viene a ser la resta. Vamos a restar polinomios. Fíjense, para la resta ya tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es los signos. Lo primero son los signos y lo segundo son los términos semejantes. Lo primero son los signos y el segundo es que sean términos semejantes. Entonces, profesor, en la resta también funciona lo que son términos semejantes. Claro, claro. Si tú tienes 5 panes, por decir, a ti te van a decir, cómete 2 panes y tú puedes comer. Tú puedes comer. Y todavía, ¿qué dices? Pues si tú me diste 5 panes, me pediste que me coma 2 panes, me queda 3 panes todavía. ¿Cierto? Me queda 3 panes. Pero si a ti te dan 5 panes y te dicen cómete 2 manzanas, ¿qué es lo que pasa? Si tú me estás dando panes, ¿cómo me como manzanas? Si tú me das panes, yo me como panes. Entonces deben ser semejantes. ¿Pero a qué se refiere con los signos? Que nosotros tenemos que tener en cuenta los signos. Nosotros ya hemos estudiado con ustedes lo que vienen a ser, por decir, los números enteros. Hemos trabajado lo que son leyes de signo, ¿cierto? ¿Pero a qué se refiere con leyes de signo? Porque cuando tú estás trabajando con signos, en este caso,
Cuando son positivos no tienes nada que ver, solo sumas las cantidades, porque te indica que tienes que sumar. Pero ¿qué pasa por ahí? A ti te dicen de menos 5 panes, por decir, cómete 3 panes. Ah, tú dices, bueno, ¿son semejantes? Sí, claro, me están diciendo de 5 panes, cómete 3 panes. La respuesta es 2 panes. 5x menos 3x es 2x. Son semejantes, por eso los estoy reduciendo. ¿Cierto? Vamos a recordar lo que eran leyes de signo. Leyes de signo te dice que cuando tú tienes signos diferentes, las cantidades se restan y se pone el signo del mayor. Pero ¿cómo así? Claro, tú sabes por lo que viene a ser expresiones algebraicas, sabes que toda expresión algebraica está formado de términos algebraicos y que todo término algebraico en primer lugar tiene su signo. Profesora, pero yo no le veo signo al 5x. Y también tú sabes que los signos siempre están adelante de un número. Y como supuestamente nosotros no podemos visualizarlo a simple vista el signo, se sobreentiende que está el más. Eso debemos entender. Entonces dice leyes de signo, que cuando tú tienes cantidades que tus signos sean diferentes, tus números se van a restar. 5 menos 3 es 2, porque tú ya has identificado que son semejantes. Y se pone el signo del mayor. Uy, ¿quién es mayor? ¿El 5 o el 3? El 5. ¿Qué signo tiene? Más. Entonces tu respuesta es más 2x. Pero ¿qué hubiese pasado si tú tienes menos 5x y de acá te dicen más 3x? Nuevamente dices, uy, los signos son diferentes porque son semejantes. Los signos son diferentes. Voy a restar. 5 menos 3 es 2x. Y al resultado le pongo el signo del mayor. ¿Quién es mayor? 5, 3. El 5, por supuesto. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces tu respuesta es menos 2x. ¿Y qué hubiese pasado si tú hubieses tenido ambas cantidades con signos iguales? Que son en este caso negativo, negativo. Entonces, leyes de signo te dice, si tus signos son iguales, ambos, súmalos. 5 más 3, eso te da 8. Pero como ambos son negativos, entonces a tu resultado le pones negativo. Eso estamos recordando porque eso ya son leyes de signo de lo que vienen a ser los números. Entonces, imagínense si nosotros tenemos por decir menos 4a sumado más 5b. Por acá me dicen menos 8a. Por acá me dicen más 13b. Y me dicen menos 20b. Me piden reducir esta expresión algebraica, me piden reducir este polinomio. Reduce. Muy bien, entonces digo, a ver, así como está, yo no puedo trabajar a todo. ¿Pero por qué? Claro, porque ahí tengo la A de abeja y tengo el B de bebé. ¿Qué hace la abeja al bebé? Ah, le pica, dicen muchos. Claro que le pica, entonces no hay compatibilidad entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reconocer, vamos a identificar quiénes son semejantes. ¿De qué te refieres con quiénes son semejantes? A que tú tienes que trabajar quienes tienen la misma parte literal, es decir, quienes tienen la misma letra y quienes tienen el mismo exponente. Entonces, si nosotros nos podemos identificar, decimos, bueno, acá tengo 4A, tengo 4A, tengo 4A, ¿y dónde más? ¿Y dónde más? Allá. ¿Y dónde más? Allá. Uy, por acá tenemos también a 8A. 8A. Pero ¿saben cuál es a veces el error de los estudiantes? Que ellos identifican. Si bien es cierto, identifican y lo ponen así. 4A. Tenemos 8A. Ahí tenemos semejantes. Tenemos acá 5B. Tenemos 13B. Y tenemos 20B que también son semejantes. Hasta ahí supuestamente está bien. Bueno, han identificado quiénes son semejantes. Pero es aquí donde viene el problema y dicen, bueno, acá tengo 4A. 4A. Y luego la pregunta que se hacen los estudiantes es, profesora, ¿y qué pongo? ¿Qué signo pongo? ¿La suma o la resta para poner el 8A?
Claro, porque este estudiante no lo ha tomado en cuenta los signos. Si tú solamente identificas los semejantes y lo pones así, quizás te atrevas a ponerlo solamente el coeficiente con su variable, te puedes confundir con los signos. Te puedes confundir. Te puedes confundir con los signos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de nosotros poder identificar quiénes son semejantes? ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es que tú lo tomes en cuenta con todo y su signo. Menos 4a, menos 8a. Menos 8a. Y acá cambió. Cambio. Si tú te pones a copiar, dices menos 4a, menos 8a. En ningún momento vas a tener la dificultad de los signos. En ningún momento. Entonces, ¿qué más? Bueno, ya sé que ellos son semejantes. Por acá tengo otro semejante, más 5b. Por acá tengo otro semejante, más 13b. Por acá tengo otro semejante, menos 20b. Menos 20b. Así es que puedo trabajar. Puedo trabajar. ¿Y qué digo acá? Ah, como tienes negativos, primero tienes que identificar esos signos. Primero tienes que identificar esos signos. Tú sabes que los signos iguales se suman, que los signos iguales se suman, que los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Que los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 8 más 4 es 12a. Y le pones el negativo, menos 12a. ¿Puedo trabajar estos dos? Claro que sí. Son signos iguales, se suman y se pone el mismo signo. 5 más 13, 14, 15, 16, 17, 18b. ¿Y qué hago con el 20? Ah, no hay con qué trabajarlo, sigue bajando. Respuesta todavía, porque acá tienes semejantes. Entonces tu respuesta es menos 12a. Signos diferentes se restan, signo del mayor, 20 menos 18 es 2b. Y esto sí es tu resultado final. Ya es tu resultado final. Entonces, fíjate, para nosotros poder sumar, solamente son términos semejantes. Para poder realizar la resta, ya tenemos que tener en cuenta algo más. Que sean semejantes y aparte vamos a tener en cuenta lo que vienen a ser las leyes de signo. Las leyes de signo. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, a veces la matemática sí es correlativa. Los temas que hemos aprendido nos sirven también para nosotros poder ir resolviendo otras cosas. Entonces, vamos practicando. Vamos con la tercera operación, que viene a ser la multiplicación. Que viene a ser la multiplicación. Fíjense, la multiplicación ya no solamente es para tener en cuenta dos cosas, sino que aumentó. Ahora son tres cosas que debemos tener en cuenta. Tres cosas que debemos tener en cuenta. La primera, dice, es la propiedad distributiva. Propiedad distributiva. La segunda es las leyes de exponente, lo que vienen a ser leyes de exponente. Y la tercera es leyes de signo. Leyes de signo. Si ustedes pueden visualizar en la multiplicación, ya no me habla de términos semejantes. Ya no hay términos semejantes en la multiplicación. Propiedad distributiva, lo que vienen a ser leyes de exponentes y lo que vienen a ser las leyes de los signos. Entonces vamos repasando cada una de ellas. ¿A qué se refiere con la propiedad distributiva? Aquellos que vienen desde el primer año de secundaria, ese tema también lo hemos hablado, la propiedad distributiva de la multiplicación. Como su propio nombre lo dice, distributiva. Distributiva significa distribuir. Significa distribuir. Pero ¿cómo lo vamos a distribuir? En primer lugar, tú tienes que entender
que cuando tú trabajas este tema, más que todo, cuando estamos hablando de lo que vienen a ser expresiones algebraicas, ya en la clase pasada se les dijo, pero vamos a recordar, si tú pones la X del por, porque esto significa por, imagínate, y por acá tú tienes 3X, lo puedes confundir con una variable. Puedes decir, esto es X. Entonces, para que no existan esas confusiones, a la multiplicación lo vamos a denotar con un puntito o caso contrario, lo vamos a denotar con un paréntesis. Cualquiera de estos es multiplicación, significa multiplicación. Pero para nosotros poder aplicar la propiedad distributiva, vamos a trabajar con el paréntesis. Entonces, algunos alumnos por ahí alzan su voz de protesta y dicen, ¿pero qué hacen los paréntesis en matemática? Dicen. Pero, sin embargo, tú debes entender que los paréntesis significan multiplicación en matemática. Imagínense si a nosotros nos dan y nos dicen 3X y dentro tienes 2X, por decir más 8Y. Te piden resolver. Bueno, si tú te fijas dentro del paréntesis tienes una suma, ¿cierto? Pero tú sabes que 2X más 8Y tú no lo puedes sumar. No puedes sumar. ¿Pero por qué no puedo sumar? Porque no son semejantes. Porque no son semejantes. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva. Como ya sabes que el paréntesis significa multiplicación, vamos a multiplicar. Primero los números. Bueno, en este caso son semejantes, pero eso no importa, porque según nuestra teoría, fíjense, en ningún momento aparece la palabra término semejante acá. Eso quiere decir que no se tiene en cuenta si son semejantes o no son semejantes. Bueno, en este caso son semejantes porque ambos tienen X. ¿Qué hago entonces? Es aquí donde vamos a aplicar lo que vienen a ser teoría de exponentes, leyes de exponente. ¿Y qué te dice leyes de exponentes? Si tú tienes por decir la misma variable y estas variables se están multiplicando y cada una de estas variables tiene un exponente, por decir esto puede tener 2, o esto puede tener 3, por decir, o pueden ser semejantes, 2, no importa eso, si sean semejantes o si no, te dice leyes de exponente, tú pones una sola variable y para que no se resientan estos dos, los vas a sumar, 2 más 3. Entonces tú tendrías x 2 más 3, x elevado a la quinta. Eso es leyes de lo que son leyes de exponente, teoría de exponente. Bases iguales, el producto de bases iguales se pone en la misma base y se suman los exponentes. Se suman los exponentes. Entonces vamos a aplicar lo mismo acá. Lo primero que voy a hacer es multiplicar los coeficientes, es decir, voy a multiplicar los números. 24. Voy a multiplicar los números. 3 por 2, eso es 6. ¿Qué hago ahora? Pues tienes x. Pones una sola x y vas a sumar, pero no veo nada. Tú sabes que si no puedes ver nada, quiere decir que el 1 está arriba. Más propiedad distributiva, se va a distribuir. 3 por 8, 24. 24. ¿Se repite la x? No se repite la x. ¿Qué más? ¿Hay alguna variable entre 3x y el 8y aparte del x? Sí, la y. Entonces, como no se repiten, mantienen su exponente, su variable. X al cuadrado más 24xy. Y esto sería nuestro resultado final. Eso sería nuestro resultado final. Entonces, acá estamos aplicando lo que es la propiedad distributiva y a la vez estamos aplicando lo que vienen a ser las leyes de exponente, que cuando tenemos las bases iguales, ponemos la misma base y sumamos los exponentes. Y si no hay bases iguales, tú pones tu letra, tu variable tal y como está con su exponente, pero todas las variables tienen que aparecer en tu resultado.
Imagínense si por ahí hubiésemos tenido 7a, por decir, multiplicado por 5a elevado al cubo, b. Acá vamos a sumarle, por decir, más 4b elevado a la 3 y por acá le ponemos c, por decir, elevado al cuadrado. Te piden resolver realizando lo que viene a ser la propiedad distributiva. Entonces, fácilmente tú, distribuir. 7 por 5 es 35. ¿Tengo bases iguales? Sí tienes bases iguales, la A. Entonces pones una sola base y sumas. Ya sabes que acá está el 1, 1 más 3. ¿Algo más? Uy, aquí está el B. Como no se repite, no hay otra B, le pones tal y como está. Más. Distributiva. 7 por 4, eso te da 28. ¿Tiene bases iguales? ¿Hay bases iguales entre estos dos? No. Entonces, tú vas a copiar todos los exponentes, sus variables, tal y como está. Tu resultado final sería 35, ¿cierto? Sería 35. Sería 35a elevado a la 1 más 3 a la 4b más 28a b al cubo y por acá tenemos c al cuadrado. Y esto sí sería ya nuestra respuesta final. ¿No puedo sumar? No puedes sumar. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Porque para que tú sumes y tú restes, deben ser términos semejantes. Entonces ya estamos aplicando la propiedad distributiva, ya estamos aplicando lo que son teoría de exponentes, leyes de exponentes. Pero para nosotros multiplicar tiene 3 características y lo que nos falta son las leyes de signo. Cuando nosotros estudiamos leyes de signo, dijimos que estas leyes por algo son leyes. Imagínate, leyes. Nosotros como seres humanos tenemos leyes. Aquella persona que incumple estas leyes, pues sabemos cuál es el final, ¿cierto? Y si tú incumples las leyes al momento de resolver lo que son tus ejercicios, pues lo que vas a tener es un resultado incorrecto. Y estas leyes, más que todo, fíjense, cuando nuestras cantidades son positivos, o sea, no hay problema. En lo positivo no hay problema. Mayormente sucede cuando nosotros tenemos cantidades negativas. Imagínate por ahí tú hubieses tenido menos 2m multiplicado por menos 4a al cuadrado más 8m elevado a la quinta. Te piden resolver. Entonces, lo primero que tú tienes que identificar acá, lo primero que tú tienes que visualizar es que tu 2 ya es un número negativo, que el 4 es un número negativo. Y tú esos signos no lo puedes dejar así de lado y no tenerlos en cuenta, porque todo se tiene que trabajar. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, que realizar en este caso, cuando tú tienes cantidades negativas, es multiplicar los signos. Tienes que multiplicar los signos. Vamos a aplicar leyes de signo. ¿Y qué te dice la multiplicación? Por si acaso, cuando tú multiplicas signos iguales, tu respuesta va a ser positiva. Si tú multiplicaste, por decir, 7 por 5, 35, no tuviste en cuenta tus signos, pero tú tienes que saber en el fondo de tu corazoncito, a la parte derecha de tu corazón, que ese 35 es positivo, porque estás multiplicando positivos. Pero en este caso nosotros vemos negativos. Leyes de signo te dice, cuando tus signos son iguales, ya sea positivo, positivo o negativo, negativo, tu respuesta va a ser positiva. 2 por 4, eso te da 8. 2 por 4 te da 8. ¿Se repite la m? No se repite la m. A al cuadrado. Ya tenemos el resultado de la primera expresión. Ahora para la segunda, no te atrevas a poner todavía el positivo, no te atrevas, porque primero tienes que multiplicar con este signo. Menos por más, eso se hace menos, porque la multiplicación te dice cuando tus signos son diferentes,
Acá no importa quién sea mayor, quién sea menor, como la resta. Cuando tus signos son diferentes, tu resultado va a ser negativo. Y 2 por 8, eso es 16. Uy, propiedad de teoría de exponentes. Pones la M y sumas 1 más 5. Entonces tu resultado final sería 8m a elevado al cuadrado menos 16m1 más 5 elevado a la sexta. Y esto ya es tu respuesta. Entonces, como tú puedes visualizar, en la multiplicación se tienen en cuenta 3 cosas. La primera es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva. Lo segundo es aplicar lo que viene a ser teoría de exponentes, leyes de exponentes. Y lo tercero es aplicar lo que viene a ser las leyes de los signos, leyes de signo. Leyes de signo. Entonces, se tiene que tener en cuenta estas 3 cosas. Estas 3 cosas. Si por ahí hubiésemos tenido, imagínense, me dicen, menos 7x al cuadrado y. Me piden trabajar. 4x a la quinta a. Menos, por decir, menos 2x y a la cuarta b. Me piden resolver. Bueno, digo, yo tengo que entender que los paréntesis son multiplicación. Y si es multiplicación, propiedad distributiva. Uy, el 7 es negativo. Entonces, primero los signos. ¿Pero con quién multiplico el signo si del 4 no hay signo? Tú sabes que acá el 4 sí tiene su signo y es positivo. Entonces, primero son los signos. Menos por más, eso es menos. Ahora los números. 7 por 4, eso es 28. X al cuadrado y, X a la quinta a. Uy, se repiten las X. Pones una sola X para que no se puedan resentir ninguno de ellos, los suma sus exponentes. Acá me sobró Y y acá me sobró A. Como no se repiten, tú cópialos, porque todas tus variables tienen que ir en tu resultado. Ahora, todavía no lo ponemos el signo. ¿Por qué? Porque tú tienes acá tu cantidad que tiene signo negativo. Entonces dices, menos por menos. Ay, eso es más. 7 por 2, eso es 14. ¿Se repite la X? Sí se repite la X. Pones la misma base y sumas 2, pero no hay nada. Ahí está 2 más 1. Acá tengo Y. ¿Se repite Y? Sí se repite Y. Entonces pones la misma base y sumas. Acá no hay nada. Se sobreentiende que está el 1. Más, acá el Y tiene de exponente 4. ¿Qué más? Acá tengo una B. ¿Se repite B? No se repite B. Por lo tanto, esto mantiene su exponente. Y tu resultado final sería menos 24 X elevado a la séptima por Y por A más 14X elevado al cubo Y a la quinta y B. Y esto sería nuestro resultado final. Ya no puedo sumar o decir signos diferentes, ya no puedes. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Porque para que tú sumes o para que tú restes, ahí deben ser términos semejantes. Y como no lo son, ya no puedes trabajar absolutamente nada allí. Entonces, de esa manera nosotros vamos a resolver lo que viene a ser la multiplicación de polinomios. Pero ¿cómo trabajamos ahora lo que viene a ser la división? División de términos o más bien división de polinomios. Dice, para nosotros poder dividir vamos a tener en cuenta igual 3 cosas. El algoritmo de la división, vamos a tener en cuenta lo que vienen a ser las leyes de exponentes y vamos a tener en cuenta lo que son las leyes de signo. Las leyes de signo. ¿A qué se refiere lo que viene a ser el algoritmo de la división? ¿A qué viene a ser el algoritmo de la división?
Cuando nosotros nos referimos al algoritmo de la división, nos estamos refiriendo a cómo comprobar una división. A cómo comprobar una división. ¿Y a qué se refiere con eso? A ver, voy a borrar este espacio, poder tener un poquito más de... trabajarlo un poquito más ordenado. Cuando nosotros, por decir, tenemos una división 6 entre 3, lo que tú dices es verdad, 3 por cuánto te da 6 o cerca 6. Esa es la forma correcta de dividir. Entonces tú sabes que 3 por 2 es 6 y que a 6 no le queda nada. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes 7 entre 3, entonces dices 3 por cuánto te da 6 o cerca 6. Tú sabes que 3 por 2 es 6. Pero acá tú tienes 7, entonces a 7 le falta 1. Esto es una división exacta y esto es una división inexacta. Exacta es porque todo se repartió. Supongamos que tú tuviste 6 panes entre 3 personas, se repartió tus 6 panes 2, 2, 2. Pero si tú tienes 7 panes, tienes 3 personas, ojo, división exacta, cantidades exactas. Entonces lo que tú vas a hacer, bueno, a cada uno le sigue tocando 2, 2 y para mí sobró 1, porque el 1 ya no lo puedo repartir en 3. ¿Y cuál es el algoritmo? El algoritmo de la división te dice, o como vuelvo a repetir, en otras palabras, es la forma de comprobar tu división. ¿Cómo se comprueba? El 6 se llama dividendo, el 3 se llama divisor, el 2 se llama cociente y el 0 que te quedó acá, la rayita, eso es residuo. El 7 es dividendo, el 3 es divisor, el 2 es cociente y el R es residuo, en este caso el 1. ¿Cómo compruebo? El algoritmo te dice que el dividendo tiene que ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Este es el algoritmo de la división. En nuestro caso, dividendo es 6. Tiene que ser igual al divisor por el cociente de nuestro divisor es 3, cociente es 2 y nuestro residuo es 0. 2 por 3 es 6, 6 más 0 es 6 y cumple. Cuando estos dos son iguales, quiere decir que tu resultado es correcto. En el segundo caso, mi dividendo es 7, tiene que ser igual al divisor multiplicado por el cociente y sumado el residuo. 3 por 2 es 6, 6 más 1 y este valor efectivamente es 7. Por lo tanto, el resultado también es correcto. Eso es el algoritmo, hacer la comprobación de la división. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Lo segundo que vamos a tener en cuenta, dice, es las leyes de exponente y también lo que vienen a ser las leyes de signo. Para nosotros poder dividir, lo primero que tienes que tener en cuenta es que una división te pueden dar con 2 puntitos, una división te pueden dar con 2 números separados por una rayita en forma diagonal, esto es división. O caso contrario, te pueden dar con una rayita en forma horizontal, esto es división. O te pueden dar con este simbolito de la división, o te pueden dar con este simbolito de la división. Hay tantas maneras de poder nosotros representar una división. Entonces, supongamos que a mí me dan lo siguiente. Me dicen 14x elevado a la quinta, y elevado al cuadrado, me piden dividir entre 7x elevado al cuadrado. Nada más. Me piden dividir. Fíjense, la división tampoco en ningún momento nos mencionan términos semejantes. Eso quiere decir que no se tiene en cuenta. Solamente términos semejantes lo encontramos en la suma y en la resta. No en la multiplicación, tampoco en la división. Entonces, ¿cómo divido? Una división normal.
Primero tus coeficientes, es decir, tus números. 14 entre 7, ¿cuánto es? 7 por cuánto te da 14? Ah, por 2. 2. Uy, acá tengo X y acá tengo X. ¿Qué hago ahora? Pones una sola X. Tu exponente de arriba se mantiene tal y como está. El exponente de abajo, cuando tus bases son iguales, va a pasar con signo diferente. Abajo tú le ves el 2 solito, pero tú sabes que ese 2 solito quiere decir que es positivo. Y al momento de pasar, se convierte en negativo. Ya está. ¿Qué más? Bueno, arriba tengo y al cuadrado, abajo no hay nada. Entonces, sigue siendo y al cuadrado. Y tu resultado final sería 2x elevado a 5 menos 2, 3, y elevado al cuadrado. Y esto sería tu respuesta. Eso sería tu respuesta. Entonces, lo primero que tú tienes que tener en cuenta es dividir coeficientes, número entre número. Luego aplicamos lo que vienen a ser las leyes de exponentes. Si tienes las letras iguales, pones una sola. Y el exponente de abajo siempre va a pasar con signo cambiado. ¿Por qué digo con signo cambiado y no te digo restando? Ops. A ver. Algo pasó. Algo pasó. A ver. A ver, un momentito, por favor. ¿Qué pasó con mi cámara? ¿Me pueden escuchar, por favor? ¿Me confirman si me pueden escuchar? Sí, Miss. ¿Sí me escuchan? Sí, Miss. Ya, a ver. Ya, muy bien, entonces. A ver. A ver. Ya está. Muy bien, entonces. Lo que tienes que tener en cuenta es una división normal respecto a lo que son coeficientes. ¿Por qué no te digo que el signo de abajo puede pasar con signo negativo arriba? Porque a veces si te digo así te puedo confundir. Imagínense si nosotros tuviésemos por decir 10x elevado a la 8, por acá tienes m elevado al cuadrado y lo que te piden dividir es 5x por decir entre menos 2 y por acá tienes p por decir elevado a la 4. Te piden dividir. No se ve, señorita, no se ve. No se ve la imagen. ¿No se puede ver mi pantalla? No se ve su pantalla. Ups, a ver, un momentito. Ya está, me parece que ahora sí. ¿Ahora pueden visualizar? Sí. A ver, ¿me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, Miss. Se ve. Ya, excelente, gracias. Muy bien, entonces te iba diciendo, ¿por qué yo no te puedo decir que el exponente de abajo pasa con signo negativo? Como en el caso de acá, fíjense, el 2 no te dieron signo, pero tú sabes que un número siempre tiene un signo, que un número siempre tiene su signo. Si tú no lo puedes visualizar a simple vista, es porque es positivo. Y como es positivo, pasó de forma negativa arriba. Fue más 2 y subió menos 2, porque tus bases son iguales, XX. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos cantidad que tenga la misma base y tu exponente de abajo es negativo? Por eso es que te digo, va a subir con signo cambiado. Tú simplemente divides 10 entre 5, eso es 2. Pones la misma variable porque se repite el X y lo que vas a poner es arriba 8 y el exponente de abajo va a subir con signo cambiado. Si acá es negativo, ahora subirá positivo. M no se repite, mantiene su exponente tal y como está. También tienes una P, pero ojito, el P está abajo.
el P está abajo, es el divisor. Y al momento de nosotros trasladarlo arriba, este P cambia de signo su exponente. Si está positivo ahí, subirá como negativo. Entonces, tu resultado final es 2x elevado a la 10, m elevado al cuadrado y p elevado a la menos 4. Entonces, eso sería la respuesta. A eso se refiere con que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que vienen a ser las leyes de exponentes. ¿Pero a qué se refiere con leyes de signo? Porque recuerden que en la división hay que tener en cuenta 3 cosas. Ya sabemos lo que viene a ser el algoritmo de la división, porque tú puedes comprobar cómo compruebo estos dos haciendo la multiplicación. Haciendo la multiplicación, estos dos los multiplicas y tú tienes que obtener esto. ¿Pero cómo? Fíjate, 5 por 2 es 10. Pones el X. Cuando tú tienes la misma base en la multiplicación, ponías la misma base y sus exponentes se sumaban. Pero acá tienes menos 2. Menos 2 más 10. M, que como no hay con qué multiplicar, se mantiene. Y P, como no hay con qué multiplicar, se mantiene. Entonces, lo que tú tienes acá es 5 por 2 es 10, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, acá el P también tenemos P, ponemos el mismo P, recuerda que sus exponentes se suman. Fíjense acá tenemos 10x, signos diferentes se restan, 10 menos 2, eso es 8, m elevado al cuadrado y P. P, menos 4 más 4 signos diferentes se restan, se hace 0. Y todo número elevado a la 0 en matemática, eso significa 1. Es decir, P a la 1 se convirtió en 1. Todo esto se convirtió en 1. Y si tú multiplicas 10 por 1, tu respuesta es 10. Y esto es lo que nosotros teníamos inicialmente. Entonces, de esa manera, nosotros estamos aplicando el algoritmo de la división. Algoritmo de la división, las leyes de exponentes y nos falta lo que viene a ser las leyes de signo. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos, por decir, menos 6x elevado al cuadrado, m elevado a la quinta? Te piden dividir entre menos 3x, por decir, a la 8. Por acá tienes p, por decir, elevado a la menos 3. División. Leyes de exponente. La división nos dice que cuando sus signos son iguales y se están dividiendo, se hace positivo. Y sus signos son diferentes, se hace negativo. Solamente 2 cosas en la división, muy similar a la multiplicación. Si tus signos son iguales, es positivo tu respuesta. Si tus signos son diferentes, es negativo tu respuesta. Entonces, ¿cómo sería la forma de dividir? Primero, signos. Esto más que todo es cuando ves signo negativo, porque cuando son positivos, preocúpate de los signos. No te preocupes por los signos si son positivos. El caso es cuando son negativos. Acá por decir tenemos menos entre menos, esa respuesta se hace más. 6 entre 3 es 2. ¿Se repite X? Sí se repite X, entonces pones uno solo. Exponente de arriba y el de abajo pasa con signo cambiado. Acá se sobreentiende que es más 8. Al momento de que pasa, esto se hace menos 8. M no se repite M, mantiene su exponente. P, abajo está P, está abajo P, tiene menos 3. Al momento de pasar, cambia de exponente. Y tu resultado final sería 2x elevado 2 menos 8, cuidadito y digan 6. Acá tenemos que aplicar leyes de signos. Signos diferentes se restan signo del mayor. M elevado a la 5 y P a la 3. Entonces, de esa manera, nosotros resolvemos nuestro ejercicio. Entonces, ¿y qué pasa si el 6, por decir, hubiese sido sin signo? Supuestamente lo vemos ahí. Y el de abajo tiene el signo. X a la 8, voy a trabajar con el mismo ejemplo, elevado a la menos 3. Tú jamás de los jamases puedes decir este número no tiene signo. No te atrevas a decir, todos los números tienen signo. Positivo o negativo, todos lo tienen. Si es positivo y tu número está adelante, no te lo van a poner porque eso ya se sobreentiende. Entonces jamás puedes decir, este 6 no tiene signo. Sí, ese 6 tiene un signo y es positivo. Y más entre menos, eso es menos. 6 entre 3 es 2. Supongamos que acá el 8 lo voy a cambiar de signo y el 3 también lo cambio de signo. 6 entre 3 es 2. Ahora, ¿se repite la X? Sí.
Exponente de arriba, el exponente de abajo pasa con signo cambiado. Acá está negativo, ahora pasaría con positivo. M, no hay con qué trabajar, mantiene su exponente. Ahora P. P está abajo más 3. Más 3. Al momento de pasar es menos 3. Y tu resultado final sería menos 2x elevado a la 10, M a la 5 y P a la menos 3. Entonces, esto sería nuestro resultado final. Y de esa manera estamos aplicando lo que viene a ser, si queremos comprobar, ya saben, el de acá se multiplica por el de acá. Y lo que nos tiene que dar es esto de arriba. A ver, compruébelo. Menos por menos, eso se hace más. 3 por 2, eso se hace 6. ¿Tienes X? ¿Se repite? Sí. Pones la misma base y sumas los exponentes. Menos 8 más 10. ¿Tienes P? ¿Se repite? Sí. Pones la misma base y se suman los exponentes. Se suman los exponentes. Para no confundirme, el primero lo pongo el negativo de acá y lo voy a sumar el positivo del otro lado. M no se repite, mantiene su exponente. Fíjense entonces lo que tendríamos, 6x, signos diferentes se restan acá y se pone el signo del mayor. 10 menos 8, eso es 2. Signo del mayor es positivo y ya no lo pongo el positivo. P. 3 menos 3, signos diferentes se restan. 3 menos 3 se hace 0. Y todo número, toda letra elevado a la 0 es 1. Y 6 por 1 es 6. Desapareció el P. M a la 5. Fíjense, esto es lo mismo a esto. Entonces, estamos aplicando el algoritmo de la división. Estamos aplicando lo que son leyes de exponente, misma base. El exponente de abajo pasa con signo cambiado. Y también estamos aplicando las leyes de signo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a resolver las operaciones con lo que vienen a ser los polinomios. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir polinomios. Y vamos rápidamente con el valor numérico de un polinomio. Valor numérico de un polinomio quiere decir que nosotros simplemente vamos a reemplazar. Imagínense si a mí me dan que el polinomio P de X es igual a X al cuadrado más 5. Me dicen esto. Y lo que me piden hallar, ustedes tienen ejercicios así, es hallar el P2. P2. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente van a reemplazar. En vez de X, ustedes le ponen 2. En todo lo que ven X, ahora ustedes lo cambian por 2. 2 al cuadrado más 5. Y 2 al cuadrado es 4 y 4 más 5, este resultado es 9. Respuesta 9. Su valor numérico de ese polinomio, si vale 2, vale 9. Si a mí me dijeran, si el P de 5, por decir, me piden hallar P de 5 en este mismo polinomio. Ahora digo, X va a ser 5. 5 al cuadrado más 5. 5 al cuadrado, cuidadito se atrevan a decir 10. Esto es 5 por 5, 25. 25 más 5 y 25 más 5, esto es 30. Entonces, el P de 5 en este polinomio vale 30. Cuando nos hablan del valor numérico es reemplazar nada más el valor numérico que te dan en todas las variables que aparecen. Solamente vas a trabajar con números porque ya le vas a dar un valor a esas variables y tu resultado va a ser un número. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Miss, Dígame. disculpe, usted en la multiplicación que hizo 7 por Y, entre paréntesis 4 por 2. A ver, ¿dónde? La que usted hizo, la anterior, estaba por la multiplicación, cuando usted hizo menos 7 y por X, por Y. Ya. Ya puso entre paréntesis, luego puso menos 4 por 2, luego menos 2 por Y,
A ver, díctame por favor, menos 7xy, me dices, multiplicado por menos 4. Por 4, luego por 2. Luego por 2. Sí, y luego puso menos 2. X al cuadrado será menos 2. Por y. Y. Y b. Y b. Sí, Ya. y 2 diferentes. Ya, cuando usted multiplicó el 7 por 4, usted puso era 24, pero no es 24, porque si 7 por 4 es 28. Es 28, ya, quizás un lapsus por ahí. Está bien, me da mucho gusto, mucho gusto. Muy bien, entonces, cualquier duda que por ahí se les pueda suscitar, por favor, saben mi número telefónico, con mucha confianza, simplemente me lo hacen saber. Sí, yo con esto me despido de ustedes, Dios mío, nos pasamos de la hora, deseándoles que tengan un buen día y Dios mediante nos estaremos reencontrando la siguiente semana. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao.